Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. A continuación voy a resolver el siguiente ejercicio. Entonces, para el ejercicio nos sugieren que lo resolvamos por el teorema del seno. Entonces, para ello vamos a utilizar algunos otros teoremas para poder ajustar nuestro ejercicio para aplicar el teorema del seno. Entonces, el ejercicio es así. Un observador se encuentra en la parte superior del edificio A y ve un edificio B un edificio B. La distancia que separa los edificios es de 430 metros. De acuerdo con la figura, ¿cuál es la altura del edificio A? Entonces aquí podemos notar que de acuerdo a esta figura se forma un triángulo, que el tercer lado faltante del triángulo sería nuestra altura del edificio. Entonces simplemente vamos a iniciar elaborando un nuevo triángulo, aquí aparte, para que el ejercicio sea más entendible. Este va a ser nuestro nuevo triángulo. Entonces ahí tenemos nuestro nuevo triángulo. ¿Y qué vemos acá? Vamos a sacar información de lo que vemos acá. Podemos decir que al prolongar este segmento es paralelo a nuestra horizontal, es decir, al suelo, es paralelo. ¿Por qué? Porque vemos que evidenciamos el teorema de ángulos internos alternos, que nos dice, dos rectas paralelas, al ser intersectadas por una transversal, los ángulos alternos internos son congruentes. Entonces los ángulos internos alternos son congruentes. Entonces vemos que este ángulo, al ser igual que este otro, me dice que esta recta es paralela a esta. Ahora, ¿qué puedo decir también de mi ejercicio? Que esta recta que va a trazar acá, que corresponde a la altura, esta es paralela, es perpendicular al suelo, porque las paredes de los edificios son perpendiculares al suelo. Entonces, podemos decir que esta es perpendicular. Entonces, aquí podemos notar que se nos formaron dos triángulos rectángulos. Al ser esta perpendicular y esta es paralela al suelo, entonces esta también es perpendicular a esta recta. Entonces podemos decir lo siguiente. Aquí lo que voy a hacer es ajustar mi triángulo más bonito, que quede bien. Listo, queda un poquito mejor. Ahora voy a resaltar la información que me da. ¿Qué información puedo sacar acá de mi gráfico? Simplemente puedo decir que el triángulo mayor va a tener un ángulo de 43 grados. ¿Eso por qué? Porque la suma de estos dos ángulos, de este ángulo, con este otro ángulo de 25, el de 18 con 25, me da el ángulo mayor, que sería el de 43. Ahora, basándonos en la definición de la suma de ángulos de todo triángulo, que debe ser 180, al saber que son rectángulos, entonces la suma de este 18 más este 90 más este ángulo que está acá, me tiene que dar 180. Y veo que este ángulo prácticamente es este mismo ángulo. Entonces, voy a bautizar aquí esto voy a llamar a este mi ángulo A, este es mi ángulo A, por tanto, este va a ser mi lado A. Este lo voy a llamar mi ángulo B, por tanto, este va a ser mi lado B. Este va a llamar mi lado C, minúscula, por tanto, este va a ser C mayúscula. Entonces, ¿cómo calculo este ángulo? Pues si sé que la suma tiene que dar 180, entonces a 180 le resto los otros dos ángulos, es decir, el de 18 y el de 90 grados, lo cual me da que este ángulo de acá es un ángulo de 72 grados. Listo, muy bien. De 72 grados.
Entonces, simplemente ajusto mi dibujo. Aquí más bonito. Este es de 72. Ok. Vamos a cambiar este 3 que también está un poquito raro esta anotación. Vamos a hacerla de nuevo. Entonces este es de 43. Claro, ya mejor. 43 grados. Ahora, basándonos en ese principio, este ángulo que está acá lo podemos calcular de dos maneras. Simplemente a 180 le restamos estos otros dos y tendríamos esto. O simplemente a 180 le resto los 90 de acá y el 25 de acá y nos tiene que dar lo mismo. Al hacer las operaciones tenemos que este ángulo es de 65 grados. Listo, ya tenemos los tres ángulos internos de nuestro triángulo mayor, pero no conocemos ninguno de los lados. Pero acá en los dos triángulos menores que se forman, sí conocemos un lado, y es lo que separa los dos edificios. Es decir, conocemos todo este ladito, que aquí nos lo dicen que es de 430 metros. Muy bien, para resolver esa parte, vamos a utilizar lo que son las razones trigonométricas. Vamos a trabajar con el ángulo de 25 para calcular este lado, es decir, que voy a calcular el lado B de mi triángulo mayor. Entonces, ¿cómo hago? Como tengo este triángulo que voy a trabajar, lo voy a volver a marcar mi triángulo para que ustedes lo puedan ver bien. Voy a hacerlo con un lápiz un poco más grueso, pero el color, voy a utilizar este color rosado. Voy a trabajar con este ángulo que estoy aquí deteniendo, ¿listo? Entonces este triángulo, ¿qué me dice? Este triángulo me dice que conozco el adyacente al ángulo de 25 y me piden la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces, ¿esta hipotenusa cómo se llama? La conocemos como B, ¿ok? Porque si ustedes trasladan este triángulo que está acá, aquí, este mismo lado sería este lado que está acá. Entonces, simplemente lo que voy a decir es que el coseno, que es el que trabaja con adyacente hipotenusa, el coseno de los 25 grados es igual al adyacente sobre la hipotenusa. ¿Quién es el adyacente? La distancia que separa los dos edificios. Sería 430 metros. 430 metros sobre la hipotenusa. ¿Cuánto es la hipotenusa? Pues es la B, es el lado B, que es el que queremos calcular. Y las unidades pues son metros. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a mandar a multiplicar la B al otro lado y me quedaría B coseno de 25 es igual a 430 metros. Es igual a 430 metros. Entonces, voy a volver a escribir B coseno de 25 es igual a 430 metros. Simplemente despejando B, tengo que B es igual a 430 metros sobre coseno de 25 grados. Efectuando las operaciones, tengo que el valor de mi lado B es igual, pues 430 dividido en coseno de 25 sería igual a 474,71 metros, perdón, 474,45 metros. Entonces digo que B es igual a 474,45 metros aproximadamente. Muy bien, yo ya conozco el valor de B. Vamos a ver esto por acá. Ya conozco el valor de B. Ahora lo que voy a hacer es aplicar el teorema del seno. Entonces, como ya conozco el valor de B, pues se me facilita la utilización del teorema de seno. Entonces, ¿qué digo? Voy a decir que B es al ángulo opuesto de B
¿Quién es el ángulo opuesto al seno del ángulo opuesto de B? ¿Quién es el ángulo opuesto de B? Simplemente va a escribir mi fórmula para que ustedes se den cuenta qué es lo que estoy haciendo. Y eso, como voy a calcular el lado A, entonces lo voy a igualar con el lado A. Ustedes aquí le pueden cambiar el orden y manejarlo de esta forma, que le quede la A de una vez a este lado. Esta minúscula sobre el seno de A mayúscula. Y todo esto sobre igual a B sobre el seno de B mayúscula. Aquí simplemente está nuestra fórmula. ¿Listo? Entonces, ahora el siguiente paso es reemplazar los valores que conozco. Esa es la fórmula del teorema del seno. Entonces, los datos que conozco, ¿quiénes son? El valor de A no lo conozco, entonces lo dejo enunciado. A sobre el seno del ángulo A. Resulta que el seno del ángulo A es como este es el lado A, el seno del ángulo A es el ángulo opuesto, mírenlo, sería de 43 grados. Es igual a 43. Y esto va a ser igual a B, que B nos dio 474,41 metros sobre el seno de B. ¿Quién es el seno de B? Pues el ángulo opuesto a B es de 72 grados. Muy bien. Finalmente, podemos decir que A es igual, pasando este seno que está dividiendo a multiplicar, nos sería que A es igual a 474,45 por el seno de 43 grados, y esos son metros, la unidad es metros, sobre el seno de 72 grados. Hacemos esta operación en la calculadora de una forma directa de la siguiente manera. 474,45 por el seno de 43 igual dividido en el seno de 72, y eso nos dice que A es igual a 340,22 metros aproximadamente, teniendo así la solución de nuestro ejercicio. Entonces, podemos decir que la solución del ejercicio sería la B, la respuesta sería la B. Espero que les haya servido de algo esta explicación. No olviden suscribirse y darle like. Bye bye.